gobierno, sino liderazgo en general, valdría la pena también preguntarnos, ¿estamos liderando bien nuestros hogares y nuestras familias? ¿Sí las estamos liderando bien? Hoy en nuestro país y en el continente hay cantidad de gente inconforme con el gobierno, porque en varios casos es evidente la mala administración de los gobernantes. Pero asimismo en muchos hogares hay cantidad de hijos rebeldes. ¿Por qué? Motivados por el mal liderazgo de los padres también. Y si llevamos este asunto ahora a la iglesia, el asunto del liderazgo, hay cantidad de personas que no quieren saber nada de congregaciones, nada de Biblia, ni mucho menos nada de pastores. ¿Por qué? Por el pésimo liderazgo de muchos líderes espirituales. ¿Sí ven? Los malos liderazgos, todas las consecuencias que traen en todas las áreas, desde las más altas hasta las más pequeñas. En conclusión, mis hermanos, como lo vamos a ver hoy, todo mal gobierno y todo mal liderazgo lleva al caos y probablemente a la destrucción. Eso es evidente. Eso es evidente. ¿Cuántos de ustedes miraron noticias ayer en la noche? Voy a adelantar una pregunta que haría más tarde. ¿Ustedes creen que nuestro país va bien? Es preocupante, ¿no es cierto? Independientemente del tinte político, pero lo que es. Y lo que es evidente no lo podemos nosotros negar tampoco. Nuestro pasaje lo vamos a leer durante el desarrollo de la predicación, pues por su extensión también, pero permítanme contextualizar un poco. Como lo recordaremos en el capítulo 1, Miqueas inició su profecía afirmándole al pueblo, tanto de Israel como de Judá, que todo el pecado que ellos han venido practicando a sus anchas no ha sido indiferente delante del Señor. Dios desde las alturas ha visto cada abominación, cada acto y cada lugar donde se ha practicado sobre todo la idolatría. Empezando por Samaria, donde fue el nido inicial, donde se gestó ese exceso de idolatría, pero que poco a poco se fue extendiendo hasta que contaminó todo Judá y llegó a la ciudad santa de Jerusalén. Y en el capítulo 2, que no lo incluimos en esta serie, ¿por qué? Porque sencillamente el capítulo 3 sintetiza todo lo que nos habla el capítulo 2, ¿no es cierto? Y es más aplicable al pueblo de Israel que al pueblo cristiano en esta época. Así es que lo que vamos a abordar hoy es el capítulo 3. Ahora, los oráculos de Miqueas van en el capítulo 2 contra los acaparadores que tomaban por la fuerza los bienes de las demás personas inocentes y vulnerables para seguirse enriqueciendo ellos, los poderosos solamente. Pero también anunció el juicio contra los falsos profetas que seleccionan a las personas y sus intereses particulares para poderles profetizar. De hecho, eso lo vamos a abordar hoy también. En cierto sentido, todo el libro de Miqueas afirma que los grandes promotores y los grandes gestores de la gran caída del pueblo de Dios en toda esa abominación proviene de estas dos fuentes ante todo. En primer lugar, los pésimos y corruptos gobernantes y los falsos y malos líderes espirituales también. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que se enseña bien o mal desde un púlpito va a repercutir en toda la comunidad, y lo que se hace mal desde el gobierno va a repercutir en toda la nación también. Y de hecho, esa sigue siendo la misma fuente de depravación hasta este tiempo. La desviación y los conflictos en la actualidad tienen que ver con eso. La corrupción dentro de los gobiernos y la falsedad y los engaños dentro de las mismas iglesias. Israel y Judá rechazaron el consejo del Rey de Reyes y abusaron de la justicia que Dios les había delegado a sus líderes, abandonando la misericordia y abrazaron más bien el orgullo, motivados, ¿por qué? Por la popularidad, por la codicia, porque una cosa piensan las personas cuando están abajo y otra cosa piensan cuando están arriba. Una cosa piensa la oveja, otra cosa puede llegar a pensar un pastor. ¿Por qué? Porque se sobrepone
más sus propios intereses que la voluntad del Dios Todopoderoso. Y esto es lo que nos expone precisamente el capítulo 3 que abordaremos en esta mañana. Vamos a tratar de desglosarlo en 3 secciones. La primera de ellas, exceso de injusticia, exceso de consecuencias. En segundo lugar, las palabras y las consecuencias de un falso profeta y de uno verdadero. Y por último, con la ayuda de Dios, la corrupción de unos trae ruina para todos. Veamos lo que dice primeramente: exceso de injusticia, exceso de consecuencias. En los últimos versículos del capítulo anterior, el capítulo 2, Miqueas anunció que el Señor Todopoderoso un día vendrá a su pueblo. ¿Para qué? Para reunir todas las ovejas y apacentarlas él mismo, algo que se llevó a cabo por medio de Jesucristo, el pastor de pastores. Pero esta imagen que refleja la Escritura respecto al pastor, contrasta totalmente con el liderazgo de los gobernantes de Jerusalén, que en lugar de reunir y de apacentar a las ovejas, más bien las dispersaron y las maltrataron, las trasquilaron hasta donde más pudieron, a las ovejas del Señor. Veamos lo que dicen los primeros 4 versículos entonces del capítulo 3 de Miqueas. Y dije: oigan ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, ¿no corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le arrancan al pueblo la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Ustedes que comen la carne de mi pueblo, les quitan su piel, quiebran sus huesos y los hacen pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. El mensaje de Miqueas se dirige directamente a los responsables de aplicar la ley en Israel: jueces, reyes, sacerdotes. Y cuando hablamos de reyes, hablamos de gobernantes, a quienes se les había confiado, obviamente, proteger a la gente, al pueblo más vulnerable y aplicar justicia conforme a la ley de Dios. Para el Señor, la justicia no era solo cumplimiento técnico de la ley. Para el Señor era mucho más. Implica una dimensión moral y muy compasiva en armonía con el carácter justo de Dios. Sin embargo, ¿qué hicieron los gobernantes? Los gobernantes de Jerusalén habían pervertido completamente ese mandato. En lugar de amar lo bueno y de aborrecer lo malo, ellos hicieron totalmente lo contrario. Amaban la maldad y despreciaron la verdad de Dios. Y Miqueas entonces usa una analogía aquí para acusarlos de haberse vuelto como caníbales, dice, tratando al pueblo como si fueran carne para la olla. Y lo que esa imagen intenta decir de manera, podríamos decir, exagerada, pero no es exagerada, es la forma en cómo el pueblo, cómo los gobernantes desmedidamente abusaron, explotaron al pueblo. La corrupción no era solo de una persona. Había llegado a tal nivel la corrupción que se volvió estructural. El sistema judicial y sus gobernantes enteramente estaban manipulados a favor de los que ostentaban el poder. Solamente era para defender a los ricos, dejando a los pobres cada vez más pobres y prácticamente a merced de los malos gobernantes. La justicia, que debía de ser equitativa, se había convertido en una mercancía. Y entonces Miqueas denuncia tanto el pecado personal de los jueces como la injusticia que ya se volvió generalizada. Y por esta injusticia entonces, tanto social como espiritual, el profeta advierte que cuando llegue el juicio de Dios, esos líderes clamarán, pero ya no serán escuchados.
el Dios que habían ellos ignorado cuando se manifestó en el clamor de los pobres, porque cuando vienen los pobres a los gobernantes a pedir ayuda, a pedir justicia, es Dios intercediendo por ellos. Pero así como ellos en ese momento le dieron la espalda a los pobres, asimismo cuando llegue el día del juicio, Dios le dará la espalda a ellos también. Silencio absoluto por parte del Señor en el momento cuando ellos tengan mayor necesidad. Y la razón de este juicio no es un pecado aislado, sino un patrón sostenido de malas obras que lo practica desde el más pobre hasta el más rico, desde el más humilde hasta el más adinerado. Esos líderes conocían la justicia de Dios, pero prefirieron la injusticia como un estilo de vida. Su conveniencia, conscientes de la verdad, decidieron caminar en direcciones opuestas. Y por eso, aunque acostumbraban a recibir la bendición sacerdotal, ahora experimentarían el abandono de Dios, el día del juicio, que ya estaba pronto a llegar para ellos en ese momento. Hay un dicho por ahí que dice a modo aplicativo: cuando la cabeza no piensa, el cuerpo sufre. ¿Qué opinan ustedes de eso? Es la verdad, cuando la cabeza no piensa, el cuerpito lleva del arrume. Y eso mismo aplica en muchos aspectos, incluidos la sociedad y los pueblos en general. Miren, cuando los gobiernos son malos administradores, son tiranos, son injustos, son corruptos y demás, el pueblo en general sufre y tiene que padecer los dolores y las angustias de las injusticias y de la falta de conocimiento y la ineptitud de muchos líderes. ¿Quién sufre? El pueblo. Los de Ruana. Llamados claramente, la palabra del Señor nos enseña que toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios mismo, ¿no es cierto? Dios es el que pone reyes y quita reyes, dice la Escritura. Entonces damos por sentado que todas las figuras de autoridad han sido puestas por el Señor. Pero algo que debemos de tener claro es que no quiere decir que todos los gobiernos son buenos o son para bendición. Muchas veces hemos dicho desde este púlpito que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Voy a poner como ejemplo la iglesia. Por ejemplo, en las iglesias, la congregación tiene el pastor que la gente se merece, ¿no es cierto? Yo no he visto ninguno de aquellos falsos pastores, de aquellos falsos profetas, aquellos falsos predicadores que hay por ahí en abundancia en este tiempo. Yo no los he visto a ellos que salgan a la calle, a la esquina, a obligar a la gente para que vayan a sus iglesias. No, yo no he visto a ninguno de esa gente haciendo eso. ¿Qué hacen esos falsos predicadores, esos falsos pastores? Sencillamente dicen sus mentiras, hacen sus falsas promesas, pero como la gente tiene un corazón muy parecido al de ellos mismos, llenos de codicia, amantes del dinero y del pecado, entonces deciden llenar esas iglesias para que les digan lo que ellos quisieran escuchar. A nadie obligaron, la gente fue por propia voluntad. ¿Por qué? Porque su corazón no busca la verdad. Busca que le quiten solamente el comezón de oído. Y así mismo sucede con los gobernantes, y aún más en países que se supone democráticos. La gente elige a sus gobernantes según el corazón de la ciudadanía. El político sencillamente hace sus propuestas, o en muchos casos dice sus mentiras también, y el pueblo, dependiendo de sus expectativas y de sus principios y valores, eligen. ¿Y saben por qué menciono principios y valores? Porque si tuviésemos nosotros principios y valores bíblicos, miraríamos con más detalle a quienes elegimos para que nos gobiernen. Y vuelvo y hago la aclaración. No me refiero ni a gobiernos de izquierda ni a gobiernos de derecha, a lo que la palabra del Señor dice. Injusticia a todos los niveles. Si tuviéramos principios y valores bíblicos, evaluaríamos los principios también morales, éticos y aún espirituales de ese hombre o de esa mujer a quienes estamos eligiendo. Le prestaríamos más atención si esa persona a quien le estamos entregando el manejo de nuestra ciudad, de nuestro departamento o de nuestra nación,
¿Es un buen modelo como esposo? ¿Es un buen modelo como esposa? Esa persona es un buen modelo como padre. Es un buen modelo como empleado, como empleador. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque al fin y al cabo, los ojos y los oídos de todo un país, de toda una ciudad, van a estar sobre lo que hace y dice esa persona. Por tanto, debería de ser un buen ejemplo como tal, hermanos. Miren, yo he visto, y todos lo sabemos, de que cuando alguien busca un empleo, independientemente si sea para administrar la empresa más cotizada de la ciudad, o sea para el empleo más sencillo o doméstico en un hogar, en una casa, siempre le piden hoja de vida. ¿De dónde viene y para dónde va? Unas referencias familiares, unas referencias personales, unas referencias comerciales, y llaman, se toman el trabajo, el tiempo para llamar. ¿Y por qué no hacemos eso con nuestros gobernantes? ¿Dónde está la hoja de vida de nuestros gobernantes? Porque, hermanos, si elegimos como gobernante a un hombre, a una mujer, que ha sido mal padre, que niega hijos, si elegimos a una persona que no sé cuántas esposas haya tenido, si elegimos a alguien que es esclavo de vicios y de adicciones, que no tiene control de sus facultades, de su carácter, la gran pregunta es: ¿cómo podemos esperar que una persona de esas dirija bien y con justicia a un pueblo cuando no ha podido manejar ni su propia vida? Incoherencia 100%, hermanos. Incoherencia. Amados, si tuviéramos verdaderos principios bíblicos, seríamos más coherentes aún con la política. Y me explico. ¿Cómo es posible? Miren esto, que muchos cristianos, y no me refiero solamente a Colombia, sino a varios países más, muchos cristianos eligen gobernantes que promueven abiertamente, por ejemplo, el aborto, hasta los 5 meses. Cristianos eligen gobernantes que apoyan movimientos cuyas filosofías están en total desacuerdo con los mandatos y los principios de Dios. Eso es incoherencia. No podemos nosotros ser cristianos acá adentro, pero allá afuera apoyar a los que van contra Dios y su palabra. Eso es falta de congruencia espiritual, hermanos. La palabra de Dios dice que el aborto es homicidio, es asesinato. La palabra de Dios va en contra, corrige y aún condena el homosexualismo y muchas de estas otras prácticas. Pero ¿cuántos cristianos prefieren elegir gobernantes que hacen campaña incluso con estas cosas, promoviendo esto? ¿No les parece eso incoherente? Cristianos acá pues, en estas 4 paredes, pero allá afuera ya pienso diferente. Me voy por donde me lleva la corriente. Me voy por donde me prometen 2, 3 pesos. En el pueblo, yo me recuerdo hace años, donde me prometen un sanitario y 2 bultos de cemento por ese voto. Ahí no hay moral ni ética, hermanos. Y vuelvo y hago la aclaración. Independientemente de nuestra vertiente política, porque no es de eso de lo que estamos hablando, sino de palabra de Dios, seamos coherentes, hermanos. Así es que todos conocemos las consecuencias de aquellos países donde tienen este tipo de gobernantes. Porque estos gobiernos que traen excesos de injusticia, que van tan de frente contra Dios, son los que traen exceso de malas consecuencias para los pueblos totalmente. Hace no sé cuántos años tuvimos acá en Medellín un alcalde que estuvo haciendo campaña, menos mal que eso no prosperó, que estuvo haciendo campaña que para evitar que hubiese violadores por ahí, entonces campaña en los colegios para promover la pornografía y la masturbación en los adolescentes y niños. ¿Sí ven? Que para evitar que hubiese violadores por ahí. ¿Les parece eso coherente? Gobernantes que nosotros mismos elegimos.
Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios es su rey, Dios es su Dios, Él es el gobernante, pero ellos pusieron a los gobernantes que ellos quisieron tener. Gobernantes que nos prosperaran como prosperan los pueblos paganos. ¿A quién despreciaron? ¿Qué le dijo el Señor cuando Samuel triste fue y le dijo: Señor, tu pueblo está pidiendo rey? ¿Y qué les dijo el Señor? No te preocupes, no te están despreciando a mí, sino a mí. Y aquí están las consecuencias. Eso es lo que nos está relatando Miqueas. ¡Ey! Los gobernantes que se eligieron están llevando al pueblo a la destrucción. Pero aparte de estas consecuencias que dejan los malos líderes en el gobierno, también hay otras fuentes que hacen mucho daño a un pueblo. Eso nos lleva al segundo encabezado: las palabras y las consecuencias de un falso profeta y de uno verdadero. En la antigüedad, en un pueblo teocrático como lo era Israel y Judá, cuando la justicia estaba ausente tanto en los tribunales como en los entes del gobierno, el pueblo tenía todo el derecho de buscar y de esperar que los líderes espirituales, supuestamente enviados de Dios, levantaran la voz, ¿no es cierto? Esa era la voz profética para que le hablara a esos malos gobernantes que había en el pueblo. Pero cuando esas voces, supuestamente enviadas del Señor, reitero, también son corruptas, ¿qué pasa? El pueblo queda a la deriva, más perdido que embolatado. Y así estaba ese pueblo en ese momento. Y tal vez me late que así está el mundo el día de hoy. Veamos lo que dice el Señor en los versículos del 5 al 8. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Por tanto, para ustedes será noche de visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos, los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Yo en cambio, dice Miqueas, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En medio de tanta corrupción, esto era lo más grave. La complicidad, el paralelismo que había entre los líderes espirituales y los malvados, corruptos gobernantes. Se pusieron de acuerdo para acabar con todo. ¿Por qué? Porque estos líderes espirituales, en lugar de denunciar la injusticia en el nombre de Dios, ellos estaban vendiendo al mejor postor. Su mensaje dependía del beneficio recibido. Si había pago, entonces le proclamamos paz. Y si no había, le declaramos guerra. Y de ese modo entonces pervertían el mensaje de Dios, confundían al pueblo y beneficiaban a los poderosos mientras ignoraban a los oprimidos. Se desentendieron de los necesitados, como si fuesen solamente predicadores para los ricos, para los adinerados, para los poderosos. Y esa era la denuncia de Miqueas, porque muchos profetas hablaban lo que sus oyentes querían oír, no lo que Dios mandaba. Y lamentablemente, mis amados, este es el gran problema que persiste el día de hoy. Cuando la presión de mantener cargos o de recibir reconocimiento puede silenciar la proclamación fiel de la palabra del Señor. Muchas personas de púlpito se enferman porque ven sillas vacías. Entonces, ¿qué hacemos? Inventemos estrategias de marketing, ya no van a la palabra de Dios, sino estrategias de marketing para atraer a todo el que se atrayese por ahí. Y los profetas de los tiempos de Miqueas prometían paz cuando Dios, ¿qué es lo que está anunciando? Juicio. ¡Hey, pueblo de Israel, pueblo de Judá! Lo que viene es desastre, destrucción, porque se han ido en contra de Dios. Y los falsos profetas, no, Dios está feliz con nosotros. Dios te ama y te necesita.
Dios está triste sin ti. Por eso te acepta como vengas. Dios tiene un plan maravilloso para ti independientemente de tu pecado. Etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen. Ellos ofrecían una paz materialista y humana, omitiendo que la paz verdadera solo proviene del Señor, de mi buena relación con Dios. Igual que en los tiempos de Jeremías, también enseñaban al pueblo y banalizaban el mensaje del Señor. ¿Cómo así que banalizaban? Sí, todo lo que Dios mandaba y profetizaba, ellos sencillamente lo relacionaban todo con dinero. Me parece estar escuchando un predicador de este tiempo. Y la respuesta de Dios ante esa corrupción fue el silencio. Los falsos profetas perdieron visión, ya el Señor no les mostraba nada, perdieron credibilidad, y al no recibir entonces la palabra del Señor, al ignorar lo que decía Dios, quedaron avergonzados y expuestos. Su pecado no solo fue la manipulación, sino que al ver que no querían perder su puesto preponderante, reconocido de profetas, ¿a qué acudieron? A prácticas paganas como la adivinación. ¿Para qué? Para mantener su estatus. Para mantener su estatus. Y en contraste entonces con esos falsos profetas y sus oscuras prácticas, Miqueas se presenta como el verdadero profeta de Dios. Yo sí les traigo la verdad. ¿Por qué? Porque vengo lleno del Espíritu del Señor, vengo lleno de poder, vengo a traer el juicio de Dios con valentía, así como también lo hicieron Isaías, Jeremías y el mismo Jesús, llenos del Espíritu Santo, dice. Lucas 4:18, Jesús iniciando su ministerio dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ese es realmente el ministerio profético, lleno del Espíritu. Los falsos profetas vienen a decir: hey, estás aburrido, estás en depresión por la crisis económica, pero Dios tiene esto, lleve prosperidad. Pero Jesús, Isaías, Jeremías, Miqueas vienen y dicen lo contrario: hey, estás en esa condición por causa de tu pecado y necesitas arrepentirte. Porque si hoy estás mal y no te arrepientes, vas a estar peor. Ese es el mensaje. El mensaje de todos ellos confrontaba el pecado del pueblo y llamaba al arrepentimiento y no buscaba ninguna recompensa para ellos mismos, totalmente desinteresados. Hermanos, esto es lo que hace la presencia del Espíritu Santo en la vida de un verdadero siervo de Jesucristo. La presencia del Espíritu del Señor es totalmente indispensable para un ministerio bíblico y eficaz. Y eso no era exclusivo de los profetas del tiempo de Miqueas o de los profetas de las Escrituras, sino algo imprescindible en cualquier época, incluyendo la nuestra. Amados, vean, cuando hablamos de profetas y de profecía, tenemos que recurrir a la verdad de las Escrituras. A la verdad de las Escrituras. La Biblia es la que nos rectifica, la que nos corrige de forma sana y sabia esas definiciones tan erradas, tan desviadas, que están de moda en la actualidad respecto a la profecía y a las voces proféticas. Porque hoy se ha confundido totalmente la voz profética. Mucha gente dice: yo a tal iglesia no voy porque allá no me hablan sino de santidad, de pecado, de adulterio, de esto, de arrepentimiento. Pero voy a esa otra porque es que allá me hablan al oído. Como quien dice, para que mi bendición no se la roben los demás, me hablan al oído y me dicen: el viaje que tanto has soñado ya te llegará en estos días. Ese carro que tanto has reclamado ya está a la vuelta de la esquina. Esa es la profecía que hoy en día a la gente le encanta que le hagan. El marido que se te fue, yo te lo voy a traer nuevamente a casa. Adivinación. Lo mismo que practicaron finalmente los falsos profetas en tiempo de Miqueas. Y tristemente hoy la gente hace fila para escuchar esa adivinación.
y rechazan la palabra de Dios que me llama al arrepentimiento, que me llama a la santidad, que me llama a la rendición ante Cristo. Iglesia, un siervo lleno del Espíritu enfrenta las injusticias, no se queda callado ante ellas. Estar lleno del Espíritu es defender con la palabra de Dios y aún con acciones a los oprimidos, a las víctimas de las personas injustas, de sus abusos. No es que, este hermano tiene una novia, tiene esposa y tiene una novia, pero yo no le puedo decir nada porque es que es muy bueno para diezmar. Dejémoslo quieto. No, hermanos, no. Estar lleno del Espíritu implica hablar la palabra de Dios sin miedo, incluso cuando cabe la posibilidad de recibir ataques personales. Y algo muy importante, hermanos, estar lleno del Espíritu significa llamar al pecado por su nombre. No es andarse con rodeos por ahí, con las partes difíciles de aceptar el mensaje que Dios nos ha confiado. Es bonito ver unas Biblias por ahí de algunos hermanos que parecen el arco iris, ¿no es cierto? Llena de colorcitos, muy tiernos, muy bonitos. Pero usted coge esa Biblia y aquí donde dice, Dios promete estar contigo por siempre, rojo, qué bonita promesa. Todo lo que pidas en mi nombre te será dado, amarillo, para reclamar estas promesas. Y tenemos en colores todas esas promesas, ¿no es cierto? Pero ahí donde dice, deja el chisme, deja la mentira. Tú eres una persona nueva, eso está ahí en blanco y negro, tranquilo, nadie los ha tocado. Eso no me interesa. Selectivos al 100% de lo que es la palabra del Señor. Pero una persona que se deja guiar por la palabra de Dios, realmente sabe lo que le corresponde. Sabe cuando Dios le está hablando. Muy diferente a muchos supuestos mensajeros del Señor de nuestro tiempo, que en lugar de tener una mente y un corazón lleno del Espíritu Santo, lo tienen lleno de codicia, lleno de perversidad. Y tristemente, así terminan sus ovejas también. Yo veo noticias y algo que es muy común. Última hora, un accidente por allá en Arabia, un avión se estrelló, 50 personas perdieron la vida y 3 de ellos colombianos. El colombiano no puede faltar en toda parte. Última noticia, se hundió un buque que venía de China y tantas vidas se perdieron ahí y entre ellas 5 colombianos, no puede faltar. Por allá cogieron un grupo de narcotraficantes en Europa, colombianos. Por allá le dieron candela a unos gobernantes de otro país, colombianos. Y pongo la analogía, hermanos, porque tristemente así se está volviendo los cristianos. Miren, en los últimos escándalos de corrupción política en nuestro país, no han faltado los pastores cristianos. Ya se volvió moda también. Así como el colombiano está por todos lados, en todos los escándalos, no puede faltar el pastor cristiano también. Y esto es precisamente lo que está denunciando Miqueas. Esa complicidad de los enviados de Dios con la corrupción a todos los niveles y en todas las esferas. No es, hermanos, voy a hacer aquí a compartir algo. No es ni ético ni bíblico que un siervo del Señor también ejerza la política. O atiende el llamado de Dios, o atiende el deseo de poder y de dinero en la política. Una de dos. Ay, el pastor tal de la iglesia tal, como tiene tantos feligreses y tantos seguidores que votan por él, ahora se lanzó a la política y entonces en semana está allá en la política y el fin de semana viene y predica. Hermanos, eso es antibíblico. ¿Saben qué es lo que más daño le ha hecho a lo largo de toda la historia de la iglesia? Lo que más daño le ha hecho al cuerpo de Cristo fue cuando se mezcló política con religión, política con fe. No es ético, hermanos. Y eso fue precisamente lo que sucedió en los tiempos de Miqueas. Y tristemente es lo que sucede el día de hoy. Aquellas palabras de esos siervos que venden
le ponen precio a la verdad del Señor, que se han vendido al mejor postor, esas palabras no provienen de Dios, sino de sus malvados corazones y de sus intenciones convenientes. Mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Así es que el ejemplo bíblico que nos da Miqueas es que vivir bajo el favor de Dios vale mucho más que cualquier ganancia material. La autenticidad espiritual nace del Espíritu Santo, no de la aprobación de las demás personas. Yo puedo estar aquí compartiéndoles el Evangelio, hermanos, y ustedes pueden decir qué palabrota, qué pastor, qué hombre de Dios, y yo no tener ningún tipo de relación con Dios. Porque es que mi relación con Dios no la definen ustedes, no la define su aplauso, su reconocimiento. Mi relación con Dios la define mi intimidad con el Señor realmente. Y eso nos compete a todos, mis amados hermanos. El verdadero siervo de Dios o profeta de Dios habla lo que Dios dice, no lo que las personas quieren escuchar. Y se enfrenta con valentía al rechazo de la gente, con tal de ser fiel al Señor y su palabra. Amados, así como las palabras de los falsos profetas traen consecuencias lamentables, porque eso es una realidad, hay otra cara de la moneda, que es escuchar la verdad del Evangelio con fidelidad. Eso también trae resultados, pero buenos, transformadores, eternos. ¿Cuál es entonces la cara de la moneda que vamos a escoger nosotros? O las mentirillas, o la verdad del Evangelio. Y por último, mis amados, tenemos que entender que la corrupción de unos trae ruina para todos. Eso dice el tercer encabezado. En esta última estrofa de la demanda de pacto de Miqueas, el foco de atención vuelve nuevamente a los líderes gobernantes del pueblo. Mientras que la primera estrofa que vimos ahora en el primer encabezado de este oráculo, que también se dirigía a los líderes, utilizaba más que todo imágenes aborrecibles, claro que sí, para describir las acciones de ellos. En esta última estrofa de este capítulo 3 se centra más en proporcionar ahora las descripciones más claras de lo que los gobernantes y todos los líderes hacían, lo cual traería ruina para todo el pueblo de Israel, y estaba ahí en la puerta. Dicen los versículos 9 al 12. Oigan ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecen la justicia y tuercen todo lo recto, que edifican nación con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Juicio por parte del Señor. Este cuadro en detalle es una descripción contundente de lo que es la corrupción generalizada del pueblo, empezando por las cabezas del liderazgo. Los gobernantes torcían la justicia, los jueces actuaban por soborno y tanto sacerdotes como profetas vendían sus servicios religiosos por dinero. Por dinero. En síntesis, ¿qué es lo que los mueve a todos? El amor al dinero. Desde gobernantes hasta líderes espirituales, lo que los mueve es el amor al dinero, haciendo de Jerusalén una ciudad dominada por la codicia, por la violencia y por la injusticia. Y vuelvo y digo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque eso es lo que sucede cuando se siembra con corrupción o con violencia. Corrupción y violencia se cegará también. Pero hay algo irónico acá.
Y es que a pesar de toda esta conducta deplorable de todos, desde el más grande hasta el más pequeño, los líderes religiosos y los políticos se sentían seguros, confiados, porque ellos creían que la presencia del templo de ahí en Jerusalén garantizaba la protección de Dios. Ahí está Dios, y Dios nos protege independientemente de cómo vivamos. Y por eso ellos decían confiadamente: ¿no está el Señor ahí en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros nada de malo, hermanos. Es como yo decirles, si están viniendo los domingos y los miércoles y en los ayunos, a los conversatorios, y vienen y traen buenas ofrendas, no se preocupen, Dios está feliz con ustedes. Independientemente de cómo vivan, pero Dios está feliz con ustedes. No. Este pensamiento era totalmente erróneo. Se apoyaban en una religiosidad vacía, mecánica, y ahora le agregaron magia, porque repetían solamente fórmulas religiosas y espirituales, como si eso asegurara la bendición de Dios, ignorando su llamado a la obediencia. Pero con todo y esto, a pesar de las advertencias constantes de Miqueas sobre la justicia y la misericordia, los gobernantes persistieron en su pecado. Así es que con claridad profética Miqueas anuncia el castigo. ¡Ey, Jerusalén va a ser destruida! El templo del que tanto se jactan va a ser borrado totalmente. Todo quedará en ruinas. Y esta declaración era algo impensable para ellos en ese tiempo, porque estaban confiados de sus riquezas, confiados de lo que hacían, confiados de sus socios tal vez. Dejaron de ver a Dios. Aproximadamente 100 años después, en los tiempos de Jeremías, se llevó a cabo palabra por palabra estas profecías de Miqueas. Sin duda, mis amados, que pasajes como este nos deben de recordar la importancia y la urgencia de líderes íntegros. Líderes íntegros. Teniendo presente que la contraparte de la integridad, ¿qué es? La contraparte de la integridad es la mala conducta. Y miren, la mala conducta de los líderes puede afectar dramáticamente a toda una comunidad, incluyendo la nuestra. Por tanto, como lo decíamos hace un momento, debemos de ser ciudadanos críticos. Y como buenos cristianos, obviamente, orar por nuestros líderes, tanto espirituales como de gobierno, es lo que nos manda la palabra del Señor. Amados, la corrupción en el liderazgo no es que solamente afecta a aquellos que están arriba en el poder. Algún día los que hicieron mal, seguramente algún día los meterán presos. Pero los que llevamos del bulto somos los que estamos acá. Y si hablamos del mal liderazgo, por ejemplo, en una iglesia, afecta a todos. Afecta a todos. Todos somos testigos de las consecuencias que traen los gobiernos corruptos. Hemos visto en países vecinos que los líderes que han construido sus imperios y aún en el nuestro y sus legados sobre la violencia, sobre engaño, están destinados también a enfrentarse a la destrucción, no solo de ellos mismos, sino de sus pueblos también. Y hay varios ejemplos que podemos ver a nuestros alrededores. Así es que es obvio, iglesia, que cuando de líderes políticos se trata, todavía estamos lejos de las elecciones, ¿no es cierto? Acá en nuestro país, pues creo que falta como un año o algo. Pero pues hoy le tocaba a Miqueas y había que compartir el mensaje hoy. Exactamente igual. Es obvio, hermanos, que cuando de líderes políticos se trata, hoy en día no nos podemos dar el lujo nosotros de elegir entre uno bueno y uno malo, ¿no es cierto? No los hay. Lo máximo que podemos alcanzar a como están las cosas es entre uno malo y uno peor.
Eso es lo que hay. Así es que escojamos el día que nos toque el menos malo, el menos peor, hermanos. Definitivamente habrá gobiernos que pasarán a la historia, definitivamente. Unos por sus buenas obras, otros por el exceso de corrupción también. Ambos pasarán a la historia de una o de otra manera. Pero de una o de otra forma el pueblo se va a ver afectado, para bien o para mal. Así es que pidámosle discernimiento al Señor. Pero en este pasaje también encontramos algo que nos implica y aplica a todos, no solamente al gobierno, sino a todos nosotros, de manera bastante directa. Porque hermanos, así como el liderazgo corrupto de Israel y de Judá en su época intentaban justificar sus acciones mediante prácticas religiosas vacías, pensando que Dios estaría a su favor, hoy también sucede igual en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos se refugian y muchos se apoyan en sus hábitos y en amuletos religiosos, pero que sinceramente no han rendido sus vidas a Cristo Jesús. Pero sin embargo dicen, Cristo me ama, Cristo me bendice, Cristo puede con todo. Yo en estos días preguntaba algo. ¿Ustedes conocen un ser humano que pueda vivir sin alimentarse, sin beber líquido? No recuerdo cuántos días puede vivir una persona así, sin comida y sin bebida, pero no son muchos. Apliquemos esa misma pregunta al cristiano. ¿Qué tipo de cristiano es aquel que dice, yo soy buen cristiano, yo soy hijo de Dios, pero si nunca ora, nunca lee la palabra del Señor? ¿Qué tipo de cristiano es? Así es que hermano, no nos confiemos de que vamos a la congregación, no nos confiemos de que no sabemos un par de versículos bíblicos. Esto nos debería más bien de alertar sobre la importancia de tener un corazón sincero y devoto que vive y busca la justicia de Cristo. Él es el único que profesó su fe y que la vivió también con amor y con rectitud. En Él debemos de poner nuestros ojos. Pero prestémosle mucha atención a esto también, mis amados. Si a la corrupción de nuestros gobernantes, a la corrupción tal vez de muchos líderes espirituales, le sumamos nuestra propia corrupción, ¿qué tenemos como resultado? Desolación, dolor y destrucción. Y esto sí que debe de ser una advertencia, de que así como los excesos de un gobierno pueden acabar con la esperanza de un pueblo, los excesos también personales de alguien, de un padre, de una madre, también pueden acabar con la esperanza de una familia. Si el papá, la mamá, que son los líderes de un hogar, viven de exceso en exceso, ¿qué esperanza podrá haber para los hijos? Por tanto, mis amados, no confundamos rituales religiosos con relación con Dios. Escuchen, Dios busca obediencia y justicia, no solo apariencias religiosas. Jerusalén e Israel tenían una tremenda apariencia religiosa. A sus alrededores eran conocidos como el pueblo escogido por Yahweh, por Jehová, por el Dios de los cielos. Eran reconocidos por eso, pero internamente estaban carcomidos por el cáncer del pecado. Y eso fue lo que los llevó a su destrucción. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Dios ha sido paciente contigo y con tu familia? ¿Tú crees? Creo que mucho. Creo que todos tendríamos que responder sí, y mucho. Pero quisiera recordarte algo. El Señor es paciente con nosotros, pero Él no es indiferente con nuestro pecado. Él también ve nuestro pecado. De modo que escuchemos sus advertencias a tiempo, abracemos su misericordia hoy para que no tengamos que enfrentar su juicio mañana. Prestémosle atención hoy al Señor.
para que no tengamos que seguir batallando esta semana y los meses que vienen con las cadenas de mi propio pecado. Y ya para ir cerrando, mis amados, definitivamente miren, ni en la antigüedad, ni en la actualidad, nosotros vamos a encontrar gobernantes realmente temerosos de Dios y que su principal motivación sea el Señor y su justicia, muy escasos. De hecho, ni aún nosotros somos perfectos en el liderazgo de nuestros pequeños hogares. Aún nosotros nos equivocamos. Así es que ahí es donde radica la necesidad de un liderazgo o de un líder justo y perfecto para que nos guíe, para que nos modele ese tipo de liderazgo y que nos ayude a desarrollarlo de la mejor manera. Y eso solo lo vamos a encontrar ¿dónde y en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él es el buen pastor que protege, que guía y sacrifica todo por su pueblo. Es así como le dio cumplimiento a estas promesas de justicia y de restauración. Él es el único que puede invertir, transformar, cambiar las ruinas que dejan nuestros gobernantes y de nuestro propio liderazgo y lo puede convertir en una nueva esperanza. En una nueva esperanza. Él es el único. De modo que en estos tiempos difíciles, de incertidumbre, mis hermanos, porque eso es lo que hay hoy, incertidumbre. Incertidumbre. Debemos de orar por nuestros líderes, tanto gubernamentales como espirituales. Es mandato divino. No, yo que voy a orar por este, yo que voy a orar por el de la izquierda, yo que voy a orar por el de la derecha, no, si tal cosa, ¿cuál de todos sirve menos? Tal vez sea la verdad. Pero es deber nuestro orar por aquellos que están en eminencia, dice la Escritura. Pero definitivamente la esperanza no va a estar ni en el de la derecha ni en el de la izquierda. Tengamos la puesta siempre en nuestro líder supremo, Jesucristo. Jesucristo, hermano. Y recuerda siempre que así como la corrupción del gobierno puede llevar a una nación a la ruina, un mal líder en casa también puede arrastrar a su familia al caos y a la destrucción, hermanos. ¿Cómo ha sido tu liderazgo en casa? Hermana, hermano, padre o madre de familia. Por tanto, mis amados, todos nosotros, en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia, y donde el Señor nos ponga, busquemos permanentemente y genuinamente que Cristo sea quien nos lidere a todos nosotros. Aprendamos de Él y que nuestra esperanza y confianza esté 100% en Él, independientemente de. Pongámosle los puntos. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre bueno, maravilloso Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos inmensas gracias nuevamente, Dios. Gracias, Rey soberano y eterno, por recordarnos, Padre, por recordarnos, bendito Señor, que tú eres el mismo de todas las épocas, de todos los tiempos, en medio de todos los escenarios, tú eres inmutable, Señor. Y tu palabra, así como le habló a los malos gobernantes en la época de Miqueas, de Isaías, de Jeremías, sigue hablando hoy, en este tiempo también, Señor, porque el mundo no ha cambiado, Señor, en esencia. La codicia, el deseo y la sed de poder ha atrapado muchos corazones, amado Señor. Y si en aquellos tiempos era escasa la honestidad, era escasa la integridad, era escasa la sabiduría, hoy seguramente podríamos decir que mucho más, amado Señor. Porque cada vez se abre más el hoyo en el corazón de la codicia, de la avaricia, Señor, y de todo aquello que anhela la carne caída, Dios mío santo. Por eso, Padre, te agradecemos porque, Señor, creemos que tu palabra es oportuna en todo tiempo y en todo momento, Señor amado. Ayuda a tu pueblo, Dios. Ayuda a tus hijos para que podamos tener el discernimiento que proviene del Santo Espíritu tuyo, amadísimo Padre. Señor amado, como lo acabábamos de mencionar, hoy cada día, Señor, los buenos líderes son cada vez más escasos, seguramente ni los haya, Señor.
pero ayúdanos para al menos alinearnos con aquellas personas que de alguna forma en ellos haya un mínimo temor tuyo, Señor, o por la justicia con tu pueblo, Padre eterno. Dios mío santo, pero te rogamos también, Señor, de que aquellas cosas que se salen de nuestras manos, como son los gobiernos, Señor, que no los podemos controlar, pero que al menos sí tengamos control de nuestro propio liderazgo, Dios mío. Que en nuestros hogares, que en nuestras congregaciones, en los lugares donde nos has puesto tú como autoridad, Dios mío bendito, y como liderazgo, Señor, lo podamos hacer de la mejor manera, Dios mío santo. Que podamos ser modelo para nuestros hijos, Señor. Modelos de santidad, modelos de pureza, modelos de fe, modelos de dominio propio, Dios mío bendito. Señor amado, ayuda a todo padre de familia, a toda madre de familia, a toda cabeza de hogar, Dios mío. Ayuda a los líderes en todas las congregaciones, amado Señor, que por ninguna razón, por ningún motivo, en ningún escenario, Dios, le pongamos precio a la verdad de tu palabra, Señor. Que de ninguna manera torzamos la justicia por conveniencia propia, Dios mío. Y a ti, y solo a ti, soberano Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor. Y